Bienvenidos a la casa de nuestro Dios, un domingo más en el que podemos estar en la presencia del Todopoderoso, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema importante para el creyente, el cual es el por qué somos salvos. ¿Cómo es que nosotros, siendo pecadores, logramos una salvación? Ha nacido en mi corazón la necesidad de... Dios pone la necesidad de hablar de estos fundamentos básicos en la vida de un cristiano. Usted y yo somos salvos, ¿cuánto lo creemos? Pero ¿por qué somos salvos? ¿Qué hizo que lográsemos esa salvación? En primer lugar, nosotros no podemos lograr la salvación porque acabamos de leer en la Escritura que no hay ni tan siquiera un justo. Eso quiere decir que no puedo yo lograr una salvación por mis propios medios. Quizás hemos tenido la oportunidad de ayudar al hambriento, quizás hemos pasado pruebas, quizás hemos visto y ayudado a alguien necesitado, y quizás, hermanos, hemos sufrido, pero ninguna de esas cosas puede ser garantía de que usted y yo seamos salvos. No es por eso que somos salvos. Somos una humanidad nacida bajo el pecado, y ese pecado llevaba dirección, nos llevaba hacia la condenación eterna, a vivir toda una eternidad separado del Todopoderoso, separado del que nos da la vida. Qué difícil ha de ser. Solamente saber que no hay oportunidad de tener cerca a Dios como nuestro Creador ha de ser un tormento eterno. En el libro de los Salmos encontramos referidamente que el hombre es injusto. Si usted lee también, busque el Salmo 53. Ya iniciamos en el libro de los Salmos 14, si vimos este mismo tema, en el cual se ve que el hombre no tiene ningún mérito por el cual pueda ser salvo. ¿Lo tiene? Leamos unos cuantos versículos del 1 en adelante. Salmo 53, ponga atención. Dice el necio en su corazón, las mismas palabras, ¿verdad? No hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Cuando dice no hay quien, está incluyendo a toda la humanidad. No solo se refiere a un grupo específico. No hay quien, ese es el problema. Cuando dice no hay quien, entonces si no hay quien haga el bien, ¿cómo entonces el hombre se puede salvar por obra? No se puede. Porque no hay uno que pueda decir que haga lo bueno. Pero yo he visto a muchos ayudar al necesitado, dirá alguno. Esa es una necesidad básica que el hombre debe de hacer, pero no por eso se va a salvar. El hombre se va a salvar por la gracia de nuestro Dios. Ese es el Evangelio. Y quizás es un tema del cual ya hemos hablado muchas veces, pero es necesario que usted lo conozca al igual que yo. Continúe, versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? Usted y yo. Y las generaciones que estuvieron antes de nosotros. Las generaciones que vendrán después de nosotros. ¿Quiénes son? Los hijos de los hombres, la humanidad. ¿Y qué vio Dios en ellos? Versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún. Allá decía que no había quien hiciera el bien. En el versículo 2 habla acerca de que quería Dios encontrar uno que fuera entendido, que buscara a Dios. ¿Y cuántos encontró? Versículo 3. Mire lo que vio. Cada uno se había vuelto atrás.
Todos se habían. Vaya. Todos estamos incluidos, usted y yo. El que nos ve, el que nos oye, el que no viene a la iglesia. Todos estamos incluidos en este versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún. ¿Cuántos? Uno. Vale. Si todos quedamos en esa posición, entonces ¿por qué somos salvos? Si no hay cómo pueda yo agradar a Dios. Mis amados, en el libro de Isaías encontramos otra palabra que dice que nuestras justicias delante de Dios vienen a ser como trapos de inmundicia. O sea, lo bueno que yo puedo hacer delante de Dios no cuenta como algo, oh, qué hombre recto. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre hay necedad, hay pecado. Entonces el hombre necesitaba ser rescatado de esa posición, pero no lo podía lograr por sí solo. Desde tiempos antiguos, Dios hablándole al pueblo de Israel en tiempos de Isaías, les decía: venid a mí. Luego, dice ¿quién? Jehová. Y estemos como a cuentas. ¿Por qué razón? Porque Dios vio y no estábamos a cuentas. Entonces nuestra posición original en la que usted y yo nacimos bajo pecado. Necesitamos primero ser perdón, que nuestro pecado nos sea perdonado, y con ello tener una opción para poder decir que tenemos comunión con Dios, y no la podíamos lograr por nosotros mismos. Por tiempos antiguos se hacían sacrificios con el fin de que con ello se pudiese apaciguar la ira de Dios. Y para ello, hermanos, se hacían sacrificios, había un propiciatorio donde dice la palabra de Dios que se rociaba con la sangre de algún cordero de palomino, para que por medio de esa sangre se pudiese apaciguar la ira de Dios que había contra el pueblo o contra el hombre. Pero ahora ya no se hacen esos sacrificios. Hubo un solo sacrificio por usted y por mí, y es el que hizo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde usted va entrando a la salvación que Dios, oiga, Dios nos la provee. Vamos al Evangelio según San Juan para ir avanzando. Adelante. Mis amados, ¿por qué somos salvos? Somos salvos porque Dios decidió salvarnos por medio de un sacrificio perfecto, el de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, encontramos una palabra tan especial. Versículo 29. ¿Tenemos? San Juan capítulo 1 versículo 29. Aquí es donde viene ya nuestra salvación, donde empieza a verse que en verdad, hermano, este mundo perdido necesitaba ser rescatado y alguien tenía que pagar el precio. ¿Sabe quién lo pagó por usted y por mí? Jesucristo. Por ahí es que nosotros somos salvos. Dice el versículo 29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿De quién? ¿Por qué razón? Porque en Salmos vimos que todos estábamos bajo pecado, que no había quien hiciera lo bueno. Ahora, mis
Si dice la palabra de Dios que Juan vio a Jesús, y cuando le ve, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Por qué? Porque había algo que tenía cautivo al hombre. ¿Qué era? El pecado. ¿Qué era lo que hacía que Dios viera hacia los hijos de los hombres y no encontraba ningún gusto? El pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos condena. Y necesitamos ser rescatados de Él. Pero ¿cómo puedo yo ser salvo de eso? Yo no lo puedo lograr por mis propios medios. Tiene que haber algo que me ayude. Y no solo tenemos una ayuda, sino que nos lo es quitado por la gracia divina de nuestro Señor. He aquí, dijo Juan cuando vio a Jesús, el Cordero de Dios. ¿Y qué hace ese Cordero, hermano? Quita el pecado ¿de dónde? Del mundo. Ahora entonces, si Jesús quita el pecado del mundo, ¿por qué no ir a Él? Nos va quedando claro del por qué somos salvos. ¿Qué es lo que nos salva en sí? Somos salvos porque hay alguien que quita de nosotros la condenación que había puesto el pecado en nosotros. Avance en este mismo evangelio. Allí mismo en el capítulo 3 vamos a encontrar una maravillosa expresión. Ya no es de nadie adicional, sino que es nuestro Señor Jesucristo diciéndonos estas palabras tan bellas. Porque de tal manera amó Dios a ¿quién? A Él. Entonces soy salvo por amor de Dios. No soy salvo porque venga a la iglesia, no soy salvo porque conozca la Biblia y me la ponga bajo el brazo. Yo no soy salvo por eso. Soy salvo porque Dios me amó y demostró su amor ¿a dónde? En una cruz. Hermano, ¿pero por qué está hablando de esto? Pues esto ya lo conocemos. Porque es necesario sentar estas bases para que nadie de acá mañana vaya a querernos poner en duda y decir: ¿vos por qué andas diciendo que sos salvo? Si mirá cómo andás, mirá cómo sos. Es que yo soy pecador, yo he sido pecador desde nacimiento, pero hubo algo que Dios hizo para rescatarme de esa condición. ¿Sabe qué? Se mostró su amor hacia mí. Porque de tal manera amó Dios. ¿A quién amó? Allí ya no dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Allí estamos incluidos todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga el que. Vaya, ¿cuánto creemos en nuestro Señor Jesucristo aquí? ¿Usted cree en Jesucristo? Entonces, ¿qué está haciendo usted? Usted está creyendo en aquel que le da ¿qué? Vida eterna. Así que su vida y la mía no termina en el día en el cual nos entierran. No termina nuestra vida en el día en el cual nuestro corazón se paraliza. No termina nuestra vida cuando ya no respiramos. Nuestra vida es eterna porque creemos en aquel que da la vida. Y dice la palabra de Dios: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Depende entonces de mí la salvación? Cuidadito con aquellos que nos quieren inducir a que la salvación hay que ganarse. Rechace eso. Eso es mentira. Eso es una herejía. Eso es una de los graves errores que comete la gente cuando se le pregunta acerca de la salvación. No conoce por qué. Porque no tienen al Salvador dentro de su corazón. Porque no se han dado cuenta que hubo alguien que pagó sus pecados. Entonces, el tema de la salvación, hermano, es un tema meramente provisto por Dios
Dios. La salvación, todo me la ha provisto Dios. Y el término salvación es muy grande. No solamente que somos salvos de la ira eterna, no solamente que somos salvos de la condenación, es completo, hermano. Pero como no lo atesoramos como se debe, muchas veces naufragamos. No voy a la iglesia, hermano. Y dice que mejor me quedo con los cheros allá, con las amistades, me va mejor. ¿Será que le va mejor? Si de ahí Dios lo ha rescatado. Si hacia dónde lo llevaron sus amistades, hacia dónde lo llevaron sus malas decisiones. Lo han llevado al fracaso. Y Dios quiere darnos una victoria completa. Ahora, cuando Jesús dice estas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 nos pone un sello. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿a qué? Entonces, ¿por qué se condena al mundo? Por estas razones, el mensaje que Dios puso en el corazón de nuestro hermano el día de ayer, tenemos que tener esa confianza en Dios y no temerle ni a la muerte, como Dios nos hablaba el día de ayer. Porque tenemos vida eterna, amados. Nuestra vida no va a terminar, Jesús le decía, ¿verdad? No temáis a los que matan el cuerpo. ¿Por qué? Porque tenían seguridad de que su alma le pertenecía a ¿quién? A Dios eterno. Cuando dice el versículo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar a nadie. ¿A qué vino Jesús? Siguiente parte. Sino para que el mundo, ¿qué dice? Vaya, entonces, ¿por qué somos salvos? Porque su Hijo nos vino a salvar. Quítese esas mentiras que el mundo le da. Vos tenés que hacer algo para ganarte la salvación. Mentira, hermano. Mentira, hermano. Hermano, entonces la salvación no me la gano. Nadie se puede ganar la salvación. Y no vimos allá que nadie hacía nada bueno. Y no se recuerdan ustedes de un hombre que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, le dijo, maestro, bueno, ¿por qué me llama bueno? Le dijo. Ninguno es bueno, le dijo Jesús. Jesús le dijo así. Ninguno. ¿Cómo le dice Jesús eso? Bueno, solo mi Padre, del cual he venido. Pero la razón principal entonces por la que usted y yo somos salvos es por la gracia de Dios. Para eso quiero que vayamos avanzando al capítulo 2 de Efesios. Más adelante de los Evangelios encontramos al apóstol Pablo hablando acerca de la salvación, de cómo es que el hombre puede obtener salvación, y en el capítulo 2, Efesios. Si alguien una vez le pregunta, ¿y vos por qué andas diciendo que sos salvo? ¿Acaso no sos ser humano? ¿Acaso no has pecado? Claro que sí. Soy salvo porque alguien me salva. No son mis obras, ni aún mi misma conducta. La conducta muchas veces es la evidencia de que Dios ha hecho algo en nosotros. Pero no tampoco eso es una razón sustentable para poder decir, ese ya es salvo. Usted es salvo porque cree en el Salvador, porque usted reconoce que estaba en una condición de pecado y de esa condición necesitaba ser rescatado. ¿Y quién lo rescata? Jesús. A eso vino. Capítulo 2 de Efesios, ¿lo tenemos? Vamos a
Empezar desde el versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Alguien me lo puede leer en voz alta? Por favor, capítulo 2 de Efesios, versículo 1, ¿qué dice? Vaya. Y él, no dice yo, ¿verdad? ¿Cuál era mi condición en el versículo 1? La misma con la que empezamos en el Salmo. En el versículo 1 me dice, y él, refiriéndose a Jesús, os dio vida a vosotros. ¿Cuánto me dio vida el Señor, amado? Aleluya. ¿Cuál era entonces nuestra condición? La muerte. Y no me refiero a la muerte del cuerpo, sino a la muerte, a la separación del hombre y Dios, a estar eternamente separado. Esa es una muerte de la cual dice la palabra, ¿verdad? Que aquellos que no resucitaron, eso será terrible para ellos, hermano. Amado, cuando la palabra de Dios dice Efesios, Él, el crédito de mi salvación, entonces ¿a quién se debe? A Dios. Y Él os dio vida a vosotros, pero ¿cuándo me dio vida? En la condición en la que me encontraba, Él vino y me dio vida porque yo estaba muerto. ¿Dónde? Usted ve toda la gente que anda para arriba y para abajo. Mira los evangélicos, ahí están los cristianos, pobrecitos, ahí los tiene el pastor, mira, y nosotros aquí dándonos la gran vida, ¿verdad? Que somos libres de hacer lo que nos da cuanta gana, vamos a donde queremos, nos metemos lo que queremos, ¿y quién pues va? Están muertos. Muerto, inerte, no puede vivir. ¿Y a dónde está muerto? Versículo 1. En vuestros delitos. Así estábamos usted y yo. ¿Qué era lo que nos alegraba la vida? El pecado. Era nuestra muerte, dice el versículo, y Él nos dio vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos. Claro. ¿Por qué entonces podemos decir que somos salvos? Porque Él, todo el crédito se lo debemos a Él. No es porque yo me ponga manga larga y corbata, hermano, es evidencia de que Él es salvo. Ahora el hermano es salvo. No, si hasta corbata se ponen los que toman. Hasta para pecar me puedo poner corbata y manga larga. No es eso la salvación. No es porque yo me vista bien, no es porque yo me merezca la salvación. Yo estaba muerto en delito y pecado y Él es el que me da la vida. Versículo 2, perdón. Aquí hay algo que ya sucedió en nosotros. Esto es cuando usted encontró a Jesucristo. Él le dio vida. Y entonces lo va a colocar en otra posición, en el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y qué espíritu opera en aquellos que no quieren reconocer que son pecadores y no quieren arrepentirse? ¿Qué espíritu opera en ellos? El espíritu de desobediencia. ¿Y Dios quiere que se condenen ellos? No, para ellos quiere Dios salvación también. Para ellos pueden ser salvos también, claro que sí, pero ¿qué necesitan? Reconocer que necesitan esa salvación. Esto es como la enfermedad, ¿verdad? Usted va al médico porque le duele algo. Va y entra al consultorio. Siéntese, le dice, o acuéstese, le dice el médico. ¿Qué es lo primero que le pregunta? ¿Qué siente? Ah, ya empieza. Me duele la cabeza, me duele el oído izquierdo, me duele la nariz. Permítame. ¿Qué primero me dijo? Usted está reconociendo que tiene una necesidad.
el hombre tiene que reconocer que tiene una necesidad en cuanto a Dios. El hombre necesita reconocer que tiene pecados en su vida. Y esos pecados necesitan que se los paguen, que se los borren. Y yo no puedo borrarlo. Amado que me escucha en esta mañana, no espere llegar al cielo porque usted sea bueno. Nadie es bueno. Entonces, ¿cómo llego al cielo? ¿Cómo puedo salvarme? ¿Cómo puedo encontrar la salvación? Dios se la está regalando. Él decidió salvarlo aún cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Ahí Dios quiere llegar. ¿Cuál es el problema? Es que el enemigo ha cegado el entendimiento del hombre y le dice: para que vos vayas a una iglesia, primero afirmate. ¿Y cuándo se va a afirmar fuera de la palabra de Dios? ¿Cuándo se va a afirmar si no deja que el Espíritu Santo lo guíe y lo afirme? ¿Cuándo se va a afirmar esta persona? Eso es un error tan grave que lo que está haciendo el enemigo es entreteniendo a la gente. Vos no mereces estar ahí. Vos no debes estar ahí en esa iglesia. Uy, cuidadito con que oigas la palabra de Dios. ¿Y para quién es la palabra de Dios? Para nosotros, los pecadores. Pero el enemigo le dice: no, vos no mereces. Es que nada en cuanto a la salvación, nada es por merecer. Lo seguimos estudiando. ¿Por qué somos salvos entonces? Vayamos avanzando. Entre los cuales también todos, vaya, aquí ya no dice vosotros, sino que dice todos nosotros. ¿Se está incluyendo quién? El apóstol Pablo. ¿En dónde se está incluyendo, hermano? ¿En los santos? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Ahora entonces, vemos que la salvación la necesitaba hasta el apóstol Pablo, ¿verdad? Avanza un poquito más. 4. Pero Dios que es como Dios tiene misericordia de los borrachos, tiene misericordia de los marihuaneros. Uy, ¿qué feo está hablando, pastor? De todos. Puede salvarse, sí, hombre, sí, pero necesita reconocer que necesita ser salvado, porque él por sus propios medios no lo va a lograr. Solo se puede ser salvo por la gracia de Dios, por el regalo de Dios. Dice el versículo: pero Dios que es rico. ¿En qué es rico Dios? En todo y hasta en misericordia. Lea conmigo el versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran, otra vez, ¿qué decía San Juan capítulo 3 versículo 16? Porque de tal manera amó. Entonces la salvación viene porque Dios nos tiene amor. Dios amó a su creación que decidió salvarla. Dios le amó a usted y a mí, que dice el versículo 4: pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ese amor es escrito en tiempo pasado. O sea, Él decidió amarnos a pesar de. Versículo 5. Aún estando nosotros, otra vez, vuelve a repetir lo que decía el versículo 1. ¿Cómo estábamos? ¿Por qué está diciendo la gente? No te busco para ser salvo. Esa es herejías, hermano. Reprende esa gente. Hermano, entonces, ¿cuál aquí usted y yo vamos a entrar a la gloria? Por la gracia, porque Él decidió rescatarnos de la condición en la que estábamos. Dice el versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con, porque estábamos muertos. Se le agrega un paréntesis en el versículo 4, es un agregado que dice por gracia. O sea, no nos cuesta nada, hermano.
¿Por qué somos salvos entonces? Por la pura misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque Cristo murió por mis pecados, porque Él me amó. Esas son las respuestas que usted debe de dar cuando se le pregunte, ¿por qué es salvo? Ah, porque yo ya me bauticé. No, usted no es salvo porque se bautizó. Usted es salvo porque alguien lo salvó, y lo salvó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y usted por qué anda diciendo que va al cielo? Ah, ¿cómo es eso que usted, siendo igual que yo, usted puede decir que va al cielo? Si mire usted cómo es, está más acabado que yo, vive una vida tan desgraciada, mire cómo vive, su mujer no lo quiere su familia. ¿Por qué no anda diciendo que usted es salvo? Porque Dios me salvó, aún así Dios me dio vida, porque me ama, porque su gracia fue derramada sobre mí. Vayamos terminando. 7. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Vaya, ¿cuál es su lugar y su destino? ¿Cuál es su lugar y su destino? No es el cementerio nada más. Lugares celestiales. ¿Con quién? Aleluya. ¿A dónde queda que yo tengo que hacer tantas cosas para salvarme? ¿Dónde queda que yo tengo que hacer tanto para salvarme? Esas famosas penitencias que no deberían, que ve la gente, ¿verdad? Es que le estoy haciendo penitencia porque aquí voy para ver si me logro un poquito de salvación y Dios tiene misericordia de mí. Ya la tuvo, hombre. Él es rico en misericordia, ya tuvo misericordia de usted. Desde el momento en que dice la palabra de Dios, de donde iniciamos, Dios vio desde los cielos y no encontró ni uno, ¿verdad? Ni uno, todos habían desviado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él nos rescató. Él dio su vida por amor a nosotros. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué? Su gracia. Es la gracia de Dios, el favor que nosotros no merecemos, Él nos lo dio, porque para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué entonces somos salvos? Por la gracia de Dios. ¿Depende la salvación de mí? Cuidadito con que le vayan a preguntar, hermano, ¿y usted es salvo? No sé, porque yo le invito a que se arrepienta de sus pecados y vuelva al camino que es nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene seguridad de su salvación, entonces, ¿en quién ha creído usted? ¿Usted cree que se puede salvar por usted mismo entonces? Porque si yo me salvara por mis propias obras, ¿para qué vino Cristo? Ah, no, pero es que dijo una señora, hermano, y es un grave error, que Dios solamente en el sacrificio de Jesús dio el 60% que se necesita para salvarse uno. Semejante de ella, hermano. Dios lo hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Qué puedo hacer yo por mi salvación? Si Dios lo hizo todo, el 100% de mi salvación es por la gracia de Dios. Lo está diciendo el versículo 8, porque por gracia soy salvo. ¿Por qué soy salvo? Por gracia. Usted que dice que es salvo, usted está diciendo que es salva. Ay, no, usted lástima me da. Soy salvo. Usted, porque por la gracia de Dios. Yo no merezco nada, pero Él me salvó. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, no depende de mí. No de vosotros, pues es don. La palabra don, regalo. Es un regalo. Y aclara en el versículo 9. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. No tengo nada que merezca yo para poder decir que soy salvo.
soy salvo por la gracia de Dios, no por mis obras. Pero ¿dónde deja usted aquello que Jesús dijo, dad de comer al hambriento? Esa es una obligación. Es un deber de todo cristiano. Pero no por eso se va a salvar el hombre. Esa es una obligación suya y mía. Si vemos un necesitado, proveerle lo que necesita, si nosotros tenemos. Jesús mismo dijo cuando estaba en un lugar al cual una mujer se acercó y quebró, hermano, el perfume de nardo, ¿se recuerdan, verdad? Dice que uno de sus discípulos dijo, ay, qué lástima, ¿verdad? Esto se hubiera vendido y se hubiese dado a quien le dijo. ¿Y qué dijo Jesús de los pobres? Siempre iban a haber pobres, ¿verdad? Y les teníamos que hacer bien, sí. Amado, no estamos dejando, ni tampoco estamos diciendo que no se debe de hacer obra, porque muchos confunden el concepto. No estamos diciendo que no se debe de hacer obra. Se debe de entender que la salvación no tiene mérito humano. ¿Y qué voy a hacer yo por mi salvación si soy un gran sinvergüenza? Entonces, ¿por qué está predicando ahí? Por la gracia de Dios. Aquí dice que la misericordia de Dios, y tanta riqueza tiene Dios en misericordia que decidió salvarme. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, o sea, un regalo. ¿De quién? Hay gente, hermano, que tergiversa la escritura o manipula, utiliza la escritura para manipular a la gente. Hay gente tan sinvergüenza que le dice, si vos no haces esto en la iglesia, te vas a morir y te vas a condenar. Reprenda al diablo, hermano. Eso es mentira. Es para manipular a la gente. La gente salva desde el momento en que creyó en su Salvador. Y dice, yo soy un gran pecador. Yo no puedo ser salvo por mis propios medios. Yo acepto el sacrificio dado en la cruz por Jesús. En ese momento la gente está creyendo por fe que se va a salvar. Allí la gente está salvando. No, todavía te falta. Es como que Dios puso a alguien para calificar. Te falta, vos tres tenés de nota. A ver qué dice Dios de la suya. O sea, ya dice que nos examinó. ¿Qué decían los Salmos 14 y 53? Nos examinó a todos, ¿verdad? ¿Y cómo nos encontró? Todos tenían ¿cómo? Reprobado. Si calificaran con las letras del abecedario, hermanos, si la primera calificación es A, ¿saben cuál estábamos nosotros? En la Z. No teníamos calificación. Y si fuese, hermano, el número 0, no halló nada el Señor en nosotros. ¿Cómo puedo salvarme entonces? No tengo cómo. Es por gracia. Así que logre hoy que solamente es por gracia. Y no es que, ustedes predican un evangelio barato. Mentira, es el evangelio en sí. Este es el evangelio. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Si alguno viniere con carta, ya sea mía o de otra, o hubo un ángel diciendo que hay otro evangelio, ¿qué decía el apóstol Pablo, hermano? No le creáis. Porque solo uno es el evangelio. ¿Cuál era el evangelio? Que Cristo vino al mundo a morir por ¿quiénes? Los pecadores. ¿Y quiénes éramos nosotros? Y que murió y que ese es el evangelio, no hay otro. Los demás son reglas de hombre, normas humanas, no sirven para salvarse. Soy salvo por la gracia de Dios. ¿Por qué somos salvos entonces? Por la gracia de Dios. ¿Somos salvos los que estamos aquí? Así es que alegres, ya no vaya triste. Gócese, sonrígale al mundo. Digo, porque te diciendo, hombre, si yo me muevo hoy, me voy con el Señor. ¿Qué decir? A fumar lo puso el pastor, ¿no? Ay, que la Biblia me acaba de hablar que soy salvo porque Él me salvó por gracia. Deberíamos de dar un salto de alegría, hermanos. Esto debería de darnos regocijo. ¿A dónde
grande que no podíamos pagar. 5 pesos que le debemos al vecino, Dios puede proveer para pagarnos. Pero hay algo que no podíamos pagar ni con dinero. Hubo necesario un sacrificio. ¿Cuál fue? El de Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Qué dice eso? La Biblia lo dice, no lo digo yo. Es Jesús quien murió por mis pecados.